Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa La Sorbona. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra aula virtual, para lo cual vamos a tocar el tema del lenguaje. Muy bien, recordemos, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje me dice que es una facultad exclusiva del ser humano, la cual nos va a permitir comunicarnos con nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces podemos decir que es algo innato de nosotros, los seres humanos, ¿no? Pero esto no quiere decir que también los animales y las plantas no puedan comunicarse. Pueden comunicarse, pero no tienen esta facultad que solamente los seres humanos podemos tener, que es el lenguaje, ¿verdad? Entendiendo y pudiendo comprender qué es el lenguaje, podemos seguir avanzando. Características. Para que exista el lenguaje, tiene que existir ciertas características que predominan. Una de ellas es que el lenguaje es universal, ¿verdad? Universal. La otra característica es que el lenguaje es racional. Y la tercera característica me dice que el lenguaje es algo innato. Vamos a enfocarnos en la primera característica, universal. Me dice que es universal, ¿por qué? Porque todas las personas en el mundo la utilizan. Quiere decir que todos, absolutamente todos, los que vivimos dentro del mundo podemos utilizar el lenguaje de diferentes formas. No quiere decir que porque yo me encuentre aquí en América y hable el castellano, aquella persona que utiliza la lengua, por ejemplo, el idioma del inglés, el portugués o el francés, no utilice el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es algo con lo cual todas las personas nacemos y podemos hacer uso. ¿Listo? ¿Por qué se dice que el lenguaje es racional? Se dice que es racional porque utiliza la inteligencia y la razón. Esto quiere decir que estamos dotados con esa razón y el lenguaje se va a activar cuando nosotros codificamos una información y luego la decodificamos, ¿verdad? A ver, para poder entender un poquito mejor esta parte. Cuando nosotros utilizamos la lengua, estamos utilizando primero el plano mental, ¿verdad? Evocamos la primera imagen mental. Cuando la vamos a ejecutar, estaríamos utilizando el plano concreto, que vendría a ser el habla. Por eso es que se dice que el lenguaje utiliza la inteligencia y la razón. Se dice que es innato. ¿Por qué se dice que es innato? Porque todas las personas nacemos con esta facultad, ¿verdad? Esto quiere decir que todos hemos heredado el lenguaje de nuestros antepasados, ¿no? Esto ya viene de hace miles y miles de años, de milenios, ¿verdad? Desde nuestros primeros antepasados que empezaron a hablar, digamos, de una forma más simbólica, utilizando quizás símbolos, pero sin embargo tenían códigos lingüísticos para poderse comunicar, ¿no? Esto fue evolucionando desde los primeros habitantes hasta lo que ahora nosotros podemos ser, ¿verdad? Y por eso es que el lenguaje también evolucionó y a su vez nosotros hoy en día podemos utilizar un lenguaje más fluido. Ahora, es igual en los niños pequeños cuando nacen, ¿no? ¿Cuáles son sus primeras palabras? Quizás un agú, ¿verdad? Y luego va evolucionando poco a poco para poder lograr un lenguaje más fluido. Vamos a conocer ahora las funciones del lenguaje en el proceso comunicativo. Según
las funciones se pueden relacionar con el proceso comunicativo, estas van a ser las siguientes: función expresiva, función referencial, función poética, función conativa, función fática y función metalingüística. Vamos a hablar sobre la función informativa. Esta función, también llamada función representativa o referencial, se va a centrar ¿en quién? En el referente o en el contexto, quiere decir en el tema que se quiere dar a conocer, ¿no? Siempre este tema va a ser objetivo, ¿verdad? Porque quiere informarte de forma veraz algo que está sucediendo. Entonces, este tipo de información mayormente la podemos nosotros ver o encontrar cuando, por ejemplo, leemos un periódico, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Ahí se está utilizando la función informativa. Un ejemplo, dice, Barcelona es una ciudad española y un equipo de fútbol, ¿verdad? Me está dando una información sobre lo que es Barcelona. Otra oración. Mario Vargas Llosa liderará el proyecto de literatura peruana. También me está informando algo sobre este gran escritor, quien fue Mario Vargas Llosa. Función expresiva. Este tipo de función, también llamada emotiva, se centra ¿en quién? Ahora, en el emisor. ¿Por qué en el emisor? Porque el emisor es quien va a transmitir este mensaje, ¿verdad? Este mensaje que va a estar cargado ¿de qué? De emociones, de sentimientos, ¿verdad? En esta fase, el emisor es quien va a expresar su mundo interno, ¿verdad? Y va a querer dar a conocerlo. Un ejemplo, cuando yo llego a casa y me siento tan cansada, diré, estoy tan solo, ¿verdad? Otro tipo de enunciado, qué comida tan rica hiciste hoy, mamá. Te extraño mucho, te quiero, ¿verdad? Son emociones o sentimientos que nosotros podemos expresar a través de esta clase de función. Ahora tenemos la función apelativa, también llamada función conativa, ¿verdad? Esta se va a centrar ahora en el receptor. ¿Por qué en el receptor? Porque es a él a quien nosotros queremos evocar un mensaje, ¿verdad? Y queremos lograr expresar una orden, un mandato o quizás una pregunta. Este tipo de función hace que el oyente haga o deje de hacer algo, ¿verdad? Un ejemplo de ello. ¿Podrías decirme la hora? Ejecutando una pregunta. La otra oración me dice, abre la ventana, por favor. La siguiente oración me dice, entregan la tarea, por favor. Estoy en estos enunciados tratando de cambiar de una manera u otra o persuadir ¿a quién? A mi receptor. Siguiente, función poética, llamada también función estética. Esta clase de función se va a centrar en el mensaje. ¿Qué quiere decir? Se presenta cuando queremos embellecer un contenido, ¿no? Queremos cambiar algo para que esto suene quizás mucho mejor o bien a los oídos de otra persona. Mayormente lo podemos encontrar en los poemas, ¿verdad? En los refranes, ¿correcto? Ejemplos. Un refrán muy conocido. Camarón que se duerme, dímelo tú, se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Otro refrán muy conocido. Más vale pájaro en mano que cientos volando, ¿verdad? Son formas de cómo yo puedo utilizar la función poética para poder embellecer o cambiar un contenido de una manera en la cual yo pueda centrarme netamente en el mensaje que quiero dar a conocer. La función fática. La función fática, también llamada función de contacto, dice. ¿En quién se va a centrar esta clase de función? En el
canal, ¿verdad? En el canal. Me dice que se encarga esta función de corroborar si la comunicación se está transmitiendo en forma correcta y fluida. Si hay una comunicación que está abierta o quizás cerrada, o quizás quiera mantenerla. Entonces, para esto se utiliza esta clase de función, ¿verdad? La función fática. Ejemplo, ¿se oye bien? Sí, probando, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, quiero saber si mi micrófono está funcionando o no está funcionando, ¿no? Quiero saber si voy a llegar o no a la otra persona, entonces tengo que probar mi canal. En este caso, mi canal es el micrófono. ¿Está bien? Cuando emito un saludo o despedidas, también estoy utilizando un tipo de función fática para comprobar si mi canal todavía sigue abierto o cerrado. Por último, tenemos a la función metalingüística. Esta clase de función, también llamada metaverbal, ¿en quién se va a centrar? Se va a centrar en el código, ¿verdad? Se va a centrar en el código. Este tipo de función busca estudiar el mismo lenguaje, ¿verdad? Ya que se va a centrar en el código comunicativo. ¿Qué quiere decir? Se va a analizar el código para poderlo estudiar. Esto quiere decir, lo podemos encontrar en los textos gramaticales, en los de glosa o en la información de todo concepto lingüístico propiamente. ¿Está bien? Un ejemplo de ello. Si yo digo, el sustantivo es el núcleo del sujeto, estoy hablando propiamente ¿de quién? Del lenguaje, ¿verdad? De la lingüística. Otro pequeño ejemplo. La palabra celular tiene acento agudo. También estoy haciendo referencia a el mismo lenguaje. ¿Ven, chicos? Qué fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un pequeño resumen sobre las clases de funciones. Nuevamente, recordemos, referencial, que se refiere a los hechos, cosas o ideas, se manifiestan en oraciones enunciativas y tiene como intención informar. La función emotiva se refiere al propio hablante, ¿verdad? Y se va a manifestar en admirativas, enunciativas y entonaciones. Tiene como intención expresar sentimientos. Función conativa se refiere al oyente y se manifiesta en imperativas o entonaciones, ¿verdad? Tiene como intención hacer que actúe. Función fática se va a referir al canal de comunicación, ¿verdad? A ese canal que queremos saber si obviamente está abierto, cerrado o poderlo mantener. La función poética. Este tipo de función se refiere al propio mensaje, ¿verdad? Y se manifiesta en el estilo de figuras. Y su intención es causar extrañeza. Por último, la función metalingüística, que se va a referir al lenguaje propio y se manifiesta en definiciones, aclaraciones, conceptos lingüísticos, como lo dijimos, ¿verdad? Y su intención es compartir, mejorar el código. Bueno, chicos, para terminar les voy a dejar unos cuantos ejercicios. A ver, va el primer enunciado. El símbolo químico de la plata es Ag. ¿Qué tipo de función estoy utilizando? Muy bien, chicos, función representativa. Ahí les va otro enunciado. Si yo digo el diptongo es la unión de dos vocales, ¿qué clase de función estaré utilizando? Muy bien, función metalingüística, ¿verdad? Porque estoy hablando del mismo lenguaje. Y por último, si yo te digo de tal palo, tal astilla, ¿qué tipo de función estaré utilizando? Vamos, chicos. Es esa función que le gusta embellecer o cambiar el mensaje. Lo tengo. Función estética, ¿verdad? Muy bien, chicos. Con estos pequeños ejercicios estoy concluyendo la sesión del día de hoy, el lenguaje y sus características. Espero que les sirva de guía y conmigo será hasta una próxima oportunidad.